Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión. Recibe la bendición del Señor. Permíteme leer una porción de la palabra del Señor en Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, los versos 14 y 15. Y lee así la palabra del Señor. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero hay una afirmación: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y comienza el verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Con integridad y en verdad. Y quisiera hablarte un poquito de esa palabra integridad. Esa palabra integridad lo que nos deja ver es que estamos hablando de algo que está completo, algo que está sólido, algo que va en camino a la perfección. Estamos hablando de rectitud, estamos hablando de algo sin mancha o alguien sin mancha. Estamos hablando también de humildad para reconocer los errores. Eso también es integridad. Si yo fallé y yo me equivoqué, esto es asunto de pedir perdón. Pedir excusas es la palabra más sofisticada. Yo le diría, pida perdón para que sus huesos no se envejezcan, como dice el salmista en el Salmo 32, los versos 3 y 4. Cuando hablamos de servir al Señor con integridad, estamos hablando de que yo no voy a compartir el lugar del Señor con nadie. Ese es su lugar. Y el Señor me ha llamado a ser, como dice el apóstol Pablo, una carta abierta. No es una carta perfecta. Eso lo dice una amiga nuestra, Surey. Habla de que el Señor nos llamó a hacer cartas abiertas, no cartas perfectas. Mientras yo camine en la apertura del Espíritu y la integridad delante de Dios, Dios me va a permitir a mí ser la carta leída por todos que dé testimonio de la fidelidad, de la grandeza de Dios, de forma tal que otros se animen a creerle y a seguirle. Caminar con el Señor, caminar en el Señor con integridad y en verdad implica que lo que van a ver de mí se parece cada día más a Cristo, porque eso es lo que nosotros anhelamos, que yo pueda menguar y que el Señor pueda crecer. Y yo menguo a la medida que soy humilde, yo menguo a la medida que sirvo, yo menguo a la medida que me entrego, yo menguo a la medida que sigo viendo a aquel que es más grande que yo y más poderoso que yo en toda circunstancia. Servir al Señor en integridad, estamos hablando de que cuando mi carta, yo, Carmen Rosa Ramos, soy una carta abierta, lo que lean, Cristo y esté glorificado en mi vida y en la suya. Que cuando esa carta se abra, vean a Cristo engrandeciéndose en cada situación. Que cuando esa carta se abra para ser leída por todos, vean el poder de Dios que ha sido manifiesto en su vida, porque usted ha servido al Señor, aún en medio de sus imperfecciones, igual que yo en la mía, con integridad y verdad. Yo he servido con rectitud, yo he servido con humildad, yo he servido de una sola pieza, porque es necesario que vean a Cristo en mí. Así es que hoy hay que decidir cómo lo hacemos. Hoy hay que decidir a quién servimos. Pero yo he decidido servir al Señor. Mi casa ha decidido servirle al Señor, servirle en integridad y verdad. Que el Señor te bendiga.